esto no es otra noticia. Es el tipo de titular que, si se confirma, te cambia el precio de la gasolina, la inflación y la vida en cuestión de días. Y lo más grave, la gente cree que es un golpe rápido y ya. No. Un ataque a Irán no es una explosión, es un dominó global. Y la primera ficha se llama Estrecho de Hormuz. Exacto, y ahí es donde quiero que profundicemos, porque uno ve los videos, ve los mapas con flechas rojas y parece un videojuego. Enviamos los cazas aquí, destruimos esto allá, pero tú siempre dices que la geografía es el destino. Irán no es un país pequeño y plano, es una fortaleza natural, ¿verdad? Absolutamente. Mira, para ponerlo en perspectiva, Irán es enorme, es un país montañoso con una orografía diseñada por la naturaleza para la defensa. No es como operar en un desierto abierto, pero más allá de las montañas, el verdadero problema para cualquier atacante, y aquí es donde la cosa se pone técnica, es la dispersión y la profundidad. El programa nuclear iraní, que es el objetivo principal de toda esta tensión, no está en un solo edificio con un gran letrero de neón que diga «Bombardee aquí». Está fragmentado, enterrado bajo metros de hormigón y roca en lugares como Fordow o Natanz. Fordow, ese es el que está literalmente dentro de una montaña, ¿no? He leído que es casi impenetrable para las bombas convencionales. Casi es la palabra clave. Fordow es una antigua base de misiles convertida en planta de enriquecimiento. Está tan profundamente enterrada que necesitas municiones especializadas, los llamados bunker busters de gran tonelaje, para siquiera hacerle cosquillas. Y aquí viene la trampa estratégica. Para llegar allí, los aviones atacantes tienen que recorrer miles de kilómetros, atravesar espacio aéreo hostil o neutral que no quiere verse involucrado, repostar en el aire varias veces y evadir uno de los sistemas de defensa aérea más densos de la región. Es una pesadilla logística. No es un ataque sorpresa, es una operación sostenida. Vale, entonces no es un golpe rápido, pero supongamos por un segundo que se toma la decisión. Se lanzan los aviones, se disparan los misiles. ¿Qué pasa al día siguiente? Porque siento que a veces nos centramos tanto en la explosión que olvidamos la onda expansiva. Irán no se va a quedar de brazos cruzados esperando a que terminen. Esa es la pregunta del millón. La respuesta corta es caos. La respuesta larga es un efecto dominó que podría paralizar la economía global. Irán tiene lo que llamamos capacidades asimétricas. Saben que no pueden ganar una guerra convencional fuerza contra una superpotencia o una coalición regional potente. No van a enviar tanques a la frontera. Lo que harían es activar su red de influencia en toda la región. Líbano, Yemen, Irak, Siria y, lo más crítico, mirarían hacia el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz, la yugular del petróleo mundial. Siempre volvemos al petróleo. Siempre. Pasa el 20% del suministro mundial de petróleo por ese cuello de botella. Si Irán decide minar el estrecho, hundir un par de petroleros o simplemente amenazar el tráfico marítimo con sus lanchas rápidas y misiles costeros, el precio del barril no solo subiría, se duplicaría o triplicaría en cuestión de días. Imagina el impacto en la inflación, en las cadenas de suministro que ya están frágiles. Sería un infarto al corazón de la economía global. Es aterrador pensarlo, es como si tuvieran un interruptor para apagar la luz en medio mundo. Pero, volviendo al aspecto militar, has mencionado antes la red de influencia. Esto me hace pensar que un ataque a Irán no se quedaría en las fronteras de Irán. Estamos hablando de una guerra regional total, porque si Israel ataca, o si Estados Unidos se involucra, ¿qué hacen los vecinos? ¿Qué hace Arabia Saudita? ¿Qué hace Jordania? Se verían arrastrados, quisieran o no. Esa es la tragedia de la geopolítica moderna en esa zona. Si los aviones cruzan tu espacio aéreo, ¿eres cómplice? Si una base americana en tu territorio se usa para logística, ¿eres un objetivo? Los misiles balísticos iraníes tienen alcance suficiente para golpear infraestructuras críticas en todo el Golfo. Plantas desalinizadoras, refinerías, bases militares. La estrategia de Irán sería hacer que el costo del ataque sea inasumible para todos, no solo para el atacante directo. Es la doctrina de la disuasión por castigo masivo.
Es una partida de póker donde todos tienen una pistola debajo de la mesa apuntando a las piernas del otro. Pero déjame hacerte una pregunta un poco más filosófica o quizás psicológica. ¿Por qué ahora? ¿Por qué sentimos que la urgencia ha aumentado tanto últimamente? ¿Ha cambiado algo en la tecnología o es simplemente política? Es una mezcla peligrosa de ambas. Por un lado, tienes el reloj técnico. Los informes sugieren que Irán está cada vez más cerca del umbral nuclear. Ese punto de no retorno donde tienen suficiente material fisible para fabricar una bomba en cuestión de semanas. Una vez que cruzan ese umbral, atacarlo se vuelve infinitamente más arriesgado porque ya no atacas a un país aspirante a potencia nuclear, sino a una potencia nuclear de facto. Eso crea una ventana de oportunidad que se está cerrando. Se llama la zona de inmunidad. La zona de inmunidad suena a término médico, como si el virus se hubiera vuelto resistente a los antibióticos. Exactamente. Y por el otro lado, tienes el factor político y humano, la inestabilidad interna en los países involucrados, las presiones domésticas, la necesidad de mostrar fuerza. A veces, las guerras no empiezan por un cálculo estratégico frío y racional, sino por errores de cálculo, por orgullo o porque un líder siente que no tiene otra opción para sobrevivir políticamente. Y no olvidemos el factor de la inteligencia. ¿Qué tan seguros estamos de lo que sabemos? La historia nos ha enseñado, recuerda Irak, que la inteligencia puede fallar estrepitosamente. Ese es un punto crucial. Atacar basándose en la suposición de que están a punto de tener la bomba es una apuesta altísima. Y si atacas no logras destruir todo el programa porque estaba más profundo o más disperso de lo que creías y lo único que consigues es convencerlos de que necesitan la bomba para protegerse. ¿No sería una profecía autocumplida? Has dado en el clavo. Ese es el argumento principal de los detractores del ataque. Un bombardeo podría retrasar el programa nuclear 2, 3, tal vez 5 años, pero el conocimiento no se puede bombardear. Los científicos, los planos, el know-how siguen ahí, y después del ataque, Irán tendría la justificación perfecta ante su propia población y ante el mundo para decir: nos atacaron. Ahora tenemos el derecho moral y estratégico de armarnos hasta los dientes para que no vuelva a pasar. Podrías acabar garantizando exactamente lo que intentabas evitar. Es la paradoja de la fuerza. Cuanto más la usas, a veces menos control tienes sobre el resultado. Ahora, cambiemos un poco el ángulo. Hemos hablado de Occidente, de Israel, de los vecinos árabes, pero hay dos gigantes silenciosos en la habitación, Rusia y China. ¿Qué papel juegan aquí? No creo que se queden mirando con palomitas de maíz mientras esto sucede. Para nada. Para China, Irán es un suministrador clave de energía y una pieza fundamental en su iniciativa de la nueva ruta de la seda. No quieren inestabilidad que corte el flujo de petróleo. Pero para Rusia, la situación es más cínica. Un conflicto que dispare los precios del petróleo beneficia a la economía rusa y cualquier cosa que distraiga a Estados Unidos y consuma sus recursos militares es, en teoría, una victoria para Moscú, especialmente considerando la situación en Ucrania. Vaya, qué cinismo. O sea, que para algunos actores globales este conflicto podría ser incluso útil. En la Realpolitik, el caos de uno es la escalera de otro. Rusia ha estrechado lazos militares con Irán recientemente. Si hay un ataque, veríamos tecnología rusa defendiendo el cielo iraní. Sistemas antiaéreos S-400, eso complicaría la ecuación militar exponencialmente. Ya no sería solo golpear objetivos estáticos, sino enfrentarse a defensas de última generación. ¿Y China? China juega a largo plazo. Probablemente usarían el conflicto para presentarse como los verdaderos pacificadores, los adultos en la sala, erosionando aún más la influencia diplomática occidental en el sur global. Es fascinante y deprimente a la vez. Todo está conectado. Un misil en Natanz resuena en las bolsas de Nueva York, en los gasoductos de Europa y en los pasillos de poder de Pekín. Pero quiero volver a algo que mencionaste al principio, la dificultad de la operación. Si es tan difícil, tan arriesgado y con consecuencias tan nefastas, ¿por qué seguimos viendo videos y análisis diciendo que es inminente? ¿Es una forma de guerra psicológica? Sin duda, la disuasión se basa en la credibilidad. Tienes que hacer creer a tu enemigo que estás lo suficientemente loco o decidido para hacerlo, para que ellos cambien su comportamiento sin que tengas que disparar.
Es un baile al borde del precipicio. El problema es que cuando bailas tanto tiempo en el borde, a veces resbalas, o a veces la otra parte deja de creerte y te obliga a actuar para no perder tu credibilidad. Es una trampa lógica. Y en medio de todo este ajedrez de titanes, ¿dónde queda la gente? Porque hablamos de instalaciones nucleares y precios del petróleo, pero hay 88 millones de personas viviendo en Irán. Ciudades, historia, cultura. Un ataque así y... Sería una tragedia humana. Y no solo por las bajas directas. Imagina el colapso de infraestructuras, la contaminación radiactiva si se golpean reactores, la crisis de refugiados. A veces en estos análisis de juegos de guerra deshumanizamos al objetivo, lo convertimos en coordenadas en un mapa, pero la realidad en el terreno sería devastadora, y esa devastación genera rencor generacional. No ganas corazones y mentes bombardeando un país, siembras las semillas del próximo conflicto dentro de 20 años. Es un ciclo sin fin. Me quedo con esa imagen del baile en el precipicio. Parece que la música se está acelerando y los bailarines están cansados. Para cerrar, si tuvieras que apostar, y sé que odias hacer predicciones porque el futuro es caprichoso, ¿crees que la diplomacia todavía tiene una oportunidad o el tren ya ha salido de la estación? La diplomacia siempre tiene una oportunidad hasta que cae la primera bomba. La historia está llena de guerras que parecían inevitables y que se evitaron en el último minuto gracias a canales traseros y compromisos dolorosos. Pero el margen de error es mínimo. Estamos caminando sobre una cuerda floja y hace mucho viento. Mi temor no es tanto una decisión calculada de ir a la guerra, sino un accidente, un malentendido en medio de la tensión que encienda la mecha. Un accidente como en Sarajevo en 1914, una chispa en el lugar equivocado. Exacto, y en un polvorín tan saturado como Oriente Medio, cualquier chispa es un incendio forestal. Nos has dejado mucho en qué pensar. No es solo un tema de quién gana, sino de qué perdemos todos en el proceso. La complejidad técnica, el abismo económico y el costo humano. Gracias por desmenuzar esto con tanta claridad. A veces entender la magnitud del miedo es el primer paso para enfrentarlo. Gracias a ti. Solo esperemos que la sensatez prevalezca sobre la táctica. Ojalá, y a ustedes que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este viaje a través de las sombras de la geopolítica. Mantengan los ojos abiertos, cuestionen los titulares y recuerden, en la guerra, la primera víctima siempre es la verdad. Hasta la próxima. Si este análisis te abrió los ojos, suscríbete al canal y síguenos en todas nuestras redes. Aquí no repetimos titulares, los desmontamos con evidencia.